Qué maravilla de verdad estar todos aquí. Es un honor para mí compartir esta tarde, en especial con gente que con conocimiento de causa. Vamos a platicar un poquito de los libros prohibidos. Todo esto se hace con un esfuerzo para ser un poco más conscientes y pues alimentar la libertad y la reflexión. Y darnos cuenta que existen desde el inicio, desde la imprenta, muchos libros que han hecho ruido a ciertos gobiernos o a ciertas tendencias y han sido prohibidos. Y pues que hay mucha gente, muchos moralistas que muchas veces señalan y ellos deciden por nosotros qué tipo de lecturas son sanas para nosotros. Entonces, justamente estamos para ello aquí y es un honor de verdad estar con ustedes. Caminos de la Libertad está haciendo esto desde el año pasado y este es un esfuerzo donde se han sumado también Círculo Editorial Azteca, Se Dice Libertad de Venezuela, el Instituto Ecuatoriano de Economía Política y el Instituto Político para la Libertad de Perú. Y pues me encantaría irles presentando poco a poco a los que estamos aquí en el panel, pero lo más interesante es conocer. Yo creo que la libertad debe de seguir existiendo siempre y que entre más información tengamos vamos a tener más herramientas para tener este poder de decisión y poder cambiar un poquito nuestra existencia. Así que los libros prohibidos por algo fueron prohibidos y justo se abre esta inauguración de ello. Les voy a ir presentando aquí a nuestro panel. A mi lado derecho está Marwan Soto Antaki. Él es escritor mexicano, estudió cine en el Centro de Capacitación Cinematográfico CCC, autor de novelas y ensayos, entre ellos El Jardín del Amor, Fátima, ¿del honor? Ay, es que ando enamorada de la lectura. Genial. El Jardín del Honor, ok. Fátima, la serie Pensar México. Ha vivido en Nicaragua, en España, en Libia, en Siria, obviamente en México también. Colabora en distintos medios mexicanos e internacionales como Milenio, Nexos, Foro TV, El País y W Radio. Tratas temas relacionados con Medio Oriente, cultura política, filosofía y religión y se ha desempeñado como director de comerciales, productor de cortometrajes, documentales y largometrajes. Démosle un fuerte aplauso, por favor, a mi querido Marwan Soto Antaki. Gracias por acompañarnos. También tengo a mi lado izquierdo a mi querido Sergio Sarmiento. Es uno de los periodistas más reconocidos de nuestro país, en prensa, en radio, en televisión. Publica diariamente una columna en el periódico Reforma, en más de 20 periódicos, desde 1997. Conduce la entrevista con Sarmiento. Cabe señalar que es el programa de entrevista política más largo de la historia de México. Fue vicepresidente de Noticias en TV Azteca y actualmente es presidente del Consejo de Editores. Conduce el noticiario El Heraldo Radio y es presidente de Caminos de la Libertad, una fundación de Grupo Salinas. Un fuerte aplauso, por favor, para mi compañero. Es un honor de verdad estar con todos ustedes. Y también nos acompaña Carlos Betancourt Núñez. Él estudió literatura hispanoamericana en la UNAM y escritura creativa en la Escuela de Escritores de SOGEM. Se ha desempeñado como editor, redactor y articulista en diversos medios como Ediciones B o Revista Central, entre otros. Y actualmente es consultor senior de cultura para Círculo Editorial Azteca. Un fuerte aplauso también para mi compañero Carlos Betancourt. Y pues como lo estábamos tratando, de lo que se trata es eso, de invitarnos a la lectura y de conocer estos libros prohibidos de la historia. Cabe señalar que hace unos días en Estados Unidos se comentó que existe el mayor récord en relación pues a tratar de limitarnos la lectura, ¿no? Lo que sería... Está bastante fuerte, se los voy a comentar, acá lo traigo. Yo le llamo siempre diferente, pero tiene un nombre oficial. La corrección editorial. Esto es algo bastante severo y se han registrado más de 2.500 libros que están sujetos a observación y objeciones en cuestión de que no se pueden leer ni otorgar en bibliotecas ni en escuelas en Estados Unidos. Esto es un récord, nunca antes se había dado tanta objeción hacia la lectura y esto nos está hablando acerca de que muchos quieren censurar o quieren controlar a través de apagar lo que es la libertad. Entonces, por ahí gira en torno nuestra conferencia y pues es una invitación para que seamos más reflexivos. ¿Quién quiere arrancar? Va. Voy a empezar yo. Bueno, en primer lugar, Tabata, la quiero mucho a Tabata, la admiro, siempre es un gusto realmente el que nos presentes. A Marwan lo conozco ahora sí que desde antes de que naciera. Era muy amigo de su madre, Ikram Antaki, una gran filósofa a quien respeto, que, bueno, y todavía, el otro día estaba yo releyendo el Manual del Ciudadano, en fin, pero era filósofa, nos encantaba sentarnos a escribir y bueno, pues ahora ver a Marwan que mantiene esta
esta lucha por las ideas me parece maravilloso. Carlos, gracias por acompañarnos. Sé que es de último momento, te lo agradezco mucho más. Carlos, un joven defensor de las ideas de la libertad, que para nosotros es muy importante. Tenemos que pegar esta fiebre de la libertad lo más que podamos. Decía George Bernard Shaw que la censura llegará a su objetivo lógico cuando no se le permita a nadie leer más libros que los que nadie quiera leer. O sea, ya cuando logren que solamente los libros que nadie quiere leer estén disponibles para la lectura es cuando realmente vamos a poder o va a terminar la censura de hacer su trabajo. La verdad es que desde que tenemos libros ha habido censura. Es un reconocimiento del hecho de que las ideas sí importan, de que las ideas sí transforman al mundo y de que los libros son sencillamente cajitas que vienen llenas de ideas. Esa es la razón por la cual ha habido censura desde el principio. Estaba yo echándole un vistazo a la historia. El primer registro confirmado de actos de censura abiertos fueron en el imperio de Qin Shi Huang, quien fue emperador de China entre el 2021 y el 2010 antes de Cristo. Fíjense lo que hizo. El emperador Qin no solamente quemó todos los libros de historia que estaban disponibles, porque decía que la historia debía partir o debería empezar con su mandato como emperador de China, sino que enterró vivos a 460 monjes confucianos que se dedicaban a escribir, porque no quería que hicieran libros que fueran diferentes a la visión que él tenía. Así empezó. Es el primer hecho registrado en la historia de un acto de censura. Pero a ver, ¿cómo olvidar al califa Omar, que cuando conquistó Alejandría, viniendo por supuesto en esta oleada de conquistas de la nación islámica, decidió en el 640 quemar todos los volúmenes de la biblioteca de Alejandría con el argumento muy sencillo de que si los libros, que eran de los griegos, decía él, si los libros de los griegos dicen lo que dice el libro sagrado, esto es el Corán, entonces pues no son necesarios y por lo tanto podemos quemarlos. Pero si dicen lo contrario de lo que dice el libro sagrado, entonces hay que destruirlos porque son falsos. Y entonces así se quemaron todos los volúmenes de la biblioteca de Alejandría. Podemos recordar también a Savonarola, hay muchísimos ejemplos históricos, por supuesto, pero Savonarola hacía fogatas, hogueras, allá en la Florencia de sus tiempos. Él era un fraile dominico que pensaba que el mundo había perdido el camino correcto, y lo que hacía fue que pues hacía estas hogueras en que quemaba objetos de lujo y quemaba libros que consideraba que eran moralmente incorrectos, entre otros el que siempre estaba buscando las obras de Boccaccio, particularmente el de Camerón, y entonces pues lo sometía allá a las llamas. Pero la verdad es que la censura la han cometido todas las instituciones a todo lo largo de la historia. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que la Iglesia Católica prohibió la traducción de la Biblia a lenguas vernáculas? Solamente podía estar en el Nuevo Testamento el original griego, o podían estar las versiones originales en hebreo y arameo del Antiguo Testamento, pero y había una traducción al latín, la Vulgata, que era considerada la oficial. Cualquier otra traducción de la Biblia, sobre todo a lenguas vernáculas, lenguas en que la gente pudiera leer realmente, estaban prohibidas. Y esto, pues finalmente lo único que buscaba es que la gente ni siquiera se enterara de lo que tenía la Biblia. La reina Isabel de Inglaterra, que era una reina pues supuestamente muy progresista, muy abierta, mandó quemar una escena completa del Ricardo II de William Shakespeare, porque aparecía un rey que era derrocado por la gente, y esto por supuesto era inaceptable. Entonces buscaron todas las copias impresas del Ricardo II de William Shakespeare para arrancarle la escena en que estaba esta anécdota pues inaceptable de un rey derrocado de su trono. Y bueno, pues cómo olvidar el Index Librorum que se mantuvo durante siglos. Empezó en el siglo XVI, lo estableció el Papa Pablo IV, y era el índice de los libros prohibidos que tuvimos pues a lo largo de muchos siglos.
y se prohibieron libros pues muy cuestionables moralmente, muy cuestionables religiosamente, como el Robinson Crusoe de Daniel Defoe y Los Miserables de Víctor Hugo, esto a lo largo de la historia. Y bueno, hay autores que fueron prohibidos por los dos lados. Por ejemplo, George Orwell. Stalin prohibió su 1984, su novela, y esto supuestamente porque lo ponía en mala luz, porque era una especie de burla a Stalin. Pero Franco, el dictador español, prohibió Homenaje a Cataluña, de manera que Orwell puede decir que lo prohibió la izquierda y lo prohibió la derecha, y puede tener ese orgullo. En la Unión Soviética, obras magníficas como el Doctor Zhivago de Boris Pasternak, o por supuesto el Archipiélago Gulag de Alexander Solzhenitsyn, fueron prohibidas también en su tiempo. Esto por razones políticas, pero curiosamente en los países occidentales el tema era más bien sexual. Sí, lo que no le interesaba a los gobiernos era que se supiera que la gente tiene relaciones sexuales y que las disfruta. Y así fueron prohibidos libros como El amante de Lady Chatterley de D.H. Lawrence, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, y por supuesto Lolita de Vladimir Nabokov, me parece una de las novelas fundamentales del siglo XX, pues que fue prohibida en estos dos países defensores de la libertad. Y la religión sigue siendo uno de los motivos para las prohibiciones. Si no me creen, pregúntele a Salman Rushdie, que escribió versos satánicos y que, bueno, hasta décadas después está siendo objeto de una persecución, que recientemente fue objeto de un atentado. Y ya lo decía Tabata, estamos viendo en Estados Unidos que las asociaciones de padres, que tienen mucho poder sobre las escuelas locales, están pidiendo la prohibición de cada vez un número mayor de libros, tanto por razones de religión, porque consideran que son irrespetuosos con la religión, como por razones sexuales, porque consideran que tienen puntos de vista sexuales demasiado avanzados. Entre los libros que se han prohibido en distintas escuelas de Estados Unidos está El origen de las especies de Charles Darwin. Así son las cosas. Y bueno, hemos visto a lo largo de la historia mutilaciones de libros para quitarles aquellos aspectos de los libros o de las colecciones que se consideraban cuestionables. Durante mucho tiempo han circulado, por ejemplo, versiones de Las Mil y Una Noches. Berta lo sabe, Berta Pantoja aquí lo sabe perfectamente bien, es una gran amante de Las Mil y Una Noches, que es una obra que tiene mucho de erótico, por supuesto. Lo quisieron convertir en una colección de cuentos para niños. Entonces hemos visto mutilaciones de Las Mil y Una Noches. Pero ahora estamos empezando a ver mutilaciones del otro lado, de grupos de izquierda, de grupos supuestamente progresistas. Y así estamos viendo mutilaciones de las obras de Roald Dahl, como Charlie y la fábrica de chocolate, un autor infantil. E imagínense también mutilaciones de las obras de Ian Fleming, toda la serie del comandante James Bond, e incluso de Agatha Christie. Y ¿se imaginan ustedes un James Bond que no fuera asesino y mujeriego? Pues eso es lo que quieren que aceptemos en estos momentos, un James Bond que sea muy respetuoso y que no se acueste con nadie, o un James Bond que simple y sencillamente pues no tenga permiso para matar. Entre las mutilaciones que estamos viendo, hay algunas que me parecen terribles. Están siendo mutiladas las obras de Mark Twain, Huckleberry Finn, y La vida de Tom Sawyer. Están siendo mutiladas porque utiliza la palabra nigger constantemente, que era la palabra usual para hablar de las personas de raza negra en el siglo XIX, pero se ha convertido en despectivo, y lo que están haciendo, en lugar de decir, así eran las cosas, así era el lenguaje en aquella época, no, están mutilando esas, y en lugar de dejar la palabra nigger, negro, están poniendo la palabra esclavo, y me parece absolutamente inaceptable. Y yo creo que tenemos que entender que la censura se aplica a todas las obras. El gobierno de Baviera, que heredó los derechos de autor de Adolf Hitler después de su fallecimiento, prohibió la reimpresión de Mi lucha, la obra de Adolf Hitler, porque consideraba que era una obra que no se debía reimprimir. Ahora ya pasó al dominio público, y estamos viendo todavía
intentos por parte de empresas distribuidoras como Amazon y otras empresas para prohibir la obra. Y yo creo que lo que no entienden los censores es que el resultado es fomentar el culto de la obra y fomentar el culto del nazismo. Lo que no han entendido los censores nunca es que lo prohibido es siempre más apetecible. Me parece que no se puede tratar de limpiar el pasado, no se puede tratar de limpiar el lenguaje. Cada obra nos ofrece una visión de su época. El propio Arturo Pérez Reverte, el escritor español, acaba de escribir un artículo sobre precisamente esta idea de tratar de limpiar las obras de Ian Fleming, de Mark Twain, y lo que ha dicho es lo siguiente: gracias a los demagogos, los oportunistas que hacen de esto su negocio y los idiotas que les aplauden, el siglo XXI está siendo el siglo de la estupidez. Aquí quiero dejar mi reflexión. Muchas gracias por todo este contexto histórico, y sí cabe señalar que hay que reconocer en qué momento se desarrolla una obra, una literatura, porque está retratando parte del pasado. Y el no reconocerlo y tratar de mutilarlo y tasajearlo es como no reconocer los errores del pasado y se pueden volver a repetir en un futuro. Más bien hay que tratar de respetar cómo se desarrollaron las obras en su origen y no estar haciendo este tipo de censura y prohibiciones. Me encantaría, si alguien de ustedes tiene algo que comentar, mi querido... Arranco, ¿no? Hola, gracias. Detesto las buenas costumbres, no sé si a ustedes les pase lo mismo, ¿no? Detesto las buenas costumbres. Las buenas costumbres son un asunto increíblemente peligroso, porque aparte salen desde las casas. Las casas son las primeras que imponen las buenas costumbres. Creo que todos los que tuvimos algún acercamiento joven a la literatura, conocimos de, o nosotros, o padres, en mi caso no ocurrió así, en mi caso yo sí tuve acceso al Decamerón de Boccaccio, seguramente mucho más pronto de lo que debía de tener acceso al Decamerón de Boccaccio, ¿no? Siempre quise tener un caballo blanco para andar por la ciudad. A partir de eso fue una infancia un poco rara. Pero conocimos de esas frases donde X o Y libro no era apropiado. No era apropiado para la edad, no era apropiado para el entorno, no era apropiado para las buenas costumbres. Las buenas costumbres parten todas desde los estados, desde lo más privado hasta lo más público, de las casas a los estados más grandotes, de las casas a las religiones. En todos su gran abanico parten de un concepto moral. Y yo tengo muchos problemas con la moral, no porque me considere una moral, con todo y el Decamerón de Boccaccio, sino porque la moral tiene una gran complicación. Es fácil, es muy fácil la moral. La moral nos va a marcar la idea de un bien y un mal prácticamente indiscutible, que impone normalmente quien dicta la moral. Y los dictados de la moral han pasado a lo largo de la historia por sí las religiones como primera expresión política. La religión es una expresión política, que tiene una utilidad política de organización de las sociedades. Pero también hemos cambiado y empezamos a pasar a otro tipo de mismos esquemas de autocontrol y autocontención de las sociedades. Transitamos a las políticas, a los sistemas ideológicos, y todas tienen la inclinación por buscar un esquema de buenas costumbres donde prime la moral. Esa moral hablar de sexo, esa moral hablar de política, esa moral hablar de economía, esa moral hablar de pandemias, esa moral hablar de lo que querramos. Podemos meter dentro de lo moral prácticamente todo de lo que no querramos hablar. Y de repente desplazamos a la ética. La gran discusión alrededor de esto es la ética. La ética que permite el juicio, la discusión, lo que no permite la moral, porque la moral marca un bueno y un malo sin mayores matices, ¿no? La ética que nos permite entender cuáles son las cosas que podrían entrar en los terrenos de la moral a través del tiempo, por lo que podemos entender con el juicio que esas buenas costumbres en realidad están sujetas a la elasticidad del tiempo. Bueno, cuando hablamos de censura en los libros y tenemos que pensar en todos esos tipos de censura, las censuras que van desde la quema de los libros, desde las hogueras, hasta quemar al autor. Lo primero es quemar a las obras, a las páginas, se prenden rápido. Luego podemos quemar a Giordano Bruno. Resulta
que las formas de censura, como las ha marcado Sergio, van desde esas, las más primitivas, hasta las que empiezan a cambiar en una evolución política, por ejemplo, sí, las fatuas como la de Ayatollah Khomeini en contra de Salman Rushdie, que parten también de esos mismos conceptos increíblemente limitados de la no discusión. ¿Alguien cree que el Ayatollah Khomeini en realidad leyó los versos satánicos? ¿Se imaginan al Ayatollah Khomeini escandalizado por decir que estoy leyendo? Cuando en realidad la que podía ser mucho más agresiva para dentro de esas buenas costumbres eran algunas otras de sus libros, y aún más complicado, cuando existían ejemplos dentro de la literatura clásica árabe que eran mucho más agresivas hacia los cumplimientos dogmáticos y nadie se había puesto a discutir de ellos. Resulta que la mayor parte de la gente que prohíbe libros no ha leído los libros. Esa es una cosa muy, muy común. Y pasa también dentro de las familias, dentro de esos libros que las buenas costumbres impiden que algún chico pueda acceder a algo que va a acceder. Al final siempre hay formas de tener ciertas revistas, ciertos cómics, cierto de lo que sea cuando uno es adolescente, y cada vez más. Entonces resulta que hemos sido muy torpes en la censura, y a partir de esa torpeza se han incrementado las formas de acceder a eso que debía de estar sujeto a una discusión. El gran temor en la censura de los libros no es necesariamente lo que está en los libros, es el efecto que pueden producir los libros. Hay dentro de los muchos ejercicios de libertad, está evidentemente en escribir. Cuando uno escribe está en un ejercicio de absoluta libertad, donde en realidad el único contenedor es quizás las convenciones de verosimilitud, hacer que sea creíble, la realidad si uno escribe ensayos, y es un ejercicio increíblemente íntimo. La libertad es un asunto totalmente individual. Cuando hablamos de la libertad de los muchos, no estamos hablando de muchas posibilidades de libertad. Cuando somos muchos, la libertad termina coartándose por este mismo ejemplo, vamos a hablar en términos sociológicos, de la masa. La masa no necesariamente somos muy libres cuando formamos parte de ella. La libertad es un ejercicio absolutamente individual. Primero en la lectura porque imagina. Y la imaginación es un ejercicio absolutamente individual. No imaginamos todos los que estamos aquí sentados juntos, imaginamos cada quien en nuestra cabeza. Cuando leemos, imaginamos a partir de lo que leemos, sea ensayo, sea novela, sea lo que sea. Por eso se censura, por lo que pueden producir los libros. Hemos refinado esas formas de censura. Ya nadie va a pensar, incluso las entidades que podrían ser o más dogmáticas o más agresivas, en que las hogueras van a tener un buen ejemplo, ¿no? Enseguida sabemos que bajo los códigos actuales van a suscitar un rechazo prácticamente inmediato. Quemar al autor es mucho más complicado y sofisticamos las maneras en las que vamos censurando hasta llegar justo al ejemplo de Roald Dahl, ¿no? Cuando vemos el ejercicio de Roald Dahl o el de Agatha Christie, a mí se me hace más escandaloso a veces el de Agatha Christie, ¿no? Para cualquiera que haya leído los libros de Agatha Christie, puede ser como, en verdad estamos pensando que eso va a hacer daño, que esa reacción de lo que haga una búsqueda por un misterio puede ocasionar algún tipo de mal. Y olvidamos ciertos elementos. Como les decía, sí, los libros hay que leerlos dentro de sus propios códigos atemporales, sus códigos temporales, ¿no? No para dejar de esa... Yo tengo muchos problemas cuando se dice leamos y veamos la historia para no repetir. Nadie aprende de la historia, nunca hemos aprendido de la historia. Dejemos de andar diciendo eso, es una mensada, ¿no? La historia nos ha probado que no aprendemos de la historia. Pero no es para eso para que lo demos. Los libros son el testigo de nuestro tiempo para saber quiénes somos y qué podemos justo imaginar. La imaginación tiene un valor muchísimo más grande del que hemos dado. Y resulta que la censura, su mayor problema, es el derecho de imaginar. Hay distintos tipos de libros que sí han sido prohibidos. Están los que hemos mencionado y hay unos que han tenido muchos más también formas o temores ante lo que pueden producir. Durante mucho tiempo, The Catcher in the Rye, El Guardián del Centeno, que al menos para mi generación es uno de nuestros grandes libros formadores, ¿no? El Guardián del Centeno, sobre todo para los que estamos entre los que sé, yo supongo que 40, 50, ¿no? Es de los libros que nos hicieron a veces querer conocer el mundo e interactuar con el mundo. Bueno, el FBI prohibió The Catcher in the Rye y formaba parte de los libros que si uno llegaba a pedirlos dentro de las bibliotecas públicas de Estados Unidos, se soltaba una alerta al FBI por lo peligroso que iba a ser cuando alguien se dé cuenta que uno puede atravesar Nueva York y conocer un bar en la noche. Eso es peligrosísimo. Bueno, ese mismo tipo de catálogos
han seguido la misma estructura desde el índice de los libros prohibidos. ¿Saben cuándo se dejó de publicar el índice de los libros prohibidos? Porque tendemos a pensar mucho, claro, es que es el siglo XVI, ¿no? Es escandaloso, ¿no? Pero ya evolucionamos, sobre todo en Occidente hemos evolucionado. Somos increíblemente modernos, solamente que la última edición es de 1966. ¿No? Bueno, resulta que no somos tan modernos. Bueno, la misma estructura de falta de modernidad la encontramos cuando pensamos del índice de los libros prohibidos por la Iglesia Católica, en los que se encuentran Newton, está Locke, está, bueno, toda la obra de Giordano Bruno, ¿no? Prácticamente todos los ejercicios de pensamiento del ser humano han estado ahí dentro. Siguen la misma estructura, que rompe con una necesidad que es la que podría permitir que esto se evite: el fomento del pensamiento crítico. Y se tiende a decir pensamiento crítico como si fuera una cosa que pudiese ser no crítico. Si el pensamiento no es crítico, no es pensamiento. No existe el pensamiento no crítico. Cuando el pensamiento no es crítico, existe el dogma. El dogma ese que se acerca a la moral, que dicta el bien y el mal y que permite cancelar distintos libros. Las formas de cancelación modernas son justo eso. Son una nueva forma de hogueras a la Giordano Bruno. Ahora, también tiende a ser algo increíblemente redituable. Dentro de los libros que han estado en el catálogo de la censura, uno de los quizá más emblemáticos es prácticamente toda la obra de Maquiavelo, es decir, del gran creador del pensamiento político, nuestro gran acercamiento al pensamiento político como la forma de organización de los humanos. Está la obra de Maquiavelo. La obra de Maquiavelo fue evidentemente prohibida, ¿no? Bueno, la obra completa de Maquiavelo, hace no tanto, que fue publicada la edición en inglés en 1680, se logró vender hace no tanto por $4.700. Resulta que después también se hace un buen negocio eso, ¿no? Hay distintas formas en las que el pensamiento va encontrando distintos también tipos de valor. El ensayo sobre el entendimiento humano de John Locke hoy se vendió por $75.000, una edición prohibida a la hora de meterla al índice de los libros prohibidos. Y así ha ocurrido con prácticamente todas las grandes obras. La crítica pura de la razón de Kant, $47.000 se acaba de vender en Bauman Rare Books, una tienda de subasta de libros. Resulta que al final es un negociazo también que lo prohíban a uno. Solamente que ese negociazo también va reflejando cómo hemos ido perdiendo ese espacio de criterio donde tenemos que pensar que el gran valor de pensar no son esos $47.000, sino es justo el valor de pensar y el valor de imaginar. Entonces yo les pido, y se los pido como autor, cada vez que se topen con un libro prohibido, tratemos de pensar no qué dice, sino qué es lo que puede pasar cuando la gente después lo lea, qué provoca. Porque lo que más le da miedo a las instancias de poder es lo que provocan, no lo que ya se dijo. Y justo el gran valor de los libros es provocar, porque la libertad es en sí misma una provocación. Y por eso existen esos libros, y por eso existen las bibliotecas. Hace mucho Sergio me platicó, y no creo que se acuerde, ¿qué eran las bibliotecas? Las bibliotecas no son un acumulado de libros, ni son tampoco de lo que uno leyó. Las bibliotecas son un proyecto de lectura. ¿No? Eso, no. Bueno, ese proyecto de lectura es un proyecto de provocación. Entonces, provoquemos, de eso se trata leer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Esa es la idea, que nos atrevamos a leer, a provocar nuestra propia, pues, ¿cómo decirlo?, la tendencia de emitir un juicio, de tener este poder de decisión, provocar. Y pues sí, los libros son como ese retrato de esta línea del tiempo, y no necesariamente es como lo dice, sino lo que provoca después ese efecto en donde pues todos podemos tener otro tipo de ideas y de perspectivas y generar un mejor bagaje para tener mayor proyección. Mi queridísimo Carlos, platícanos un poquito. Pues muchas gracias a todos los que nos acompañan. Yo estoy honradísimo aquí de estar contigo, Tabata, con Marwan, con Sergio, por supuesto la invitación de Berta. Yo estaba pensando en los escritores que han sido prohibidos y sus reacciones, ¿no? Justamente ahorita algo que apuntó Marwan es cuando le dicen a Sigmund Freud y a un contemporáneo suyo, Arthur Schnitzler,
que están quemando que el nacionalsocialismo está quemando sus libros y les preguntan, bueno, ¿y ustedes qué piensan? A mí me parece maravilloso, es un acto de evolución que estén quemando mis libros y no me estén quemando a mí. O sea, yo con eso ya me siento pues contento de poder compartir esto. Y también pensé en cómo la literatura también ha hablado de esto. Está este capítulo famoso del Quijote, ¿no? Donde hacen la expurga de los libros, el barbero y el cura, y justamente es una crítica, es este pensamiento que nos permite la literatura. Cervantes retoma todas estas quemas de libros, todos estos índices prohibidos, y se burla de eso, ¿no? Dice, viene un cura y un barbero a decir que alguien que lee no tiene que leer esto, ¿no? Y entonces desbaratan la biblioteca de Alonso Quijana. Y también otra de las reacciones que ahorita estaba recordando con Tabata cuando veníamos para acá, fue Carlos Fuentes en el 2009, en pleno siglo XXI, fue censurado por un secretario de Educación Pública, Carlos Abascal, que estaba su niña haciendo la tarea que le habían dejado en español, o creo que así se llama la materia todavía, y se acercó a preguntarle, ¿qué estás escribiendo? No, pues es que es una novela bien padre de una anciana que rejuvenece, y entonces contrata a un muchacho y voy en la parte en donde pues están teniendo una escena romántica. ¿Cómo un muchacho va a estar teniendo con una anciana que rejuvenece una escena romántica? Hay que cancelar el libro. Y algunos años después, cuando la feria fue dedicada a Carlos Fuentes, y que le preguntaron, ¿cuál ha sido tu mayor éxito como autor? Que me cancelaran. Por supuesto, mi editor y yo estábamos maravillados con la cantidad de libros que no dejábamos de vender. Entonces, yo creo que efectivamente la escritura es un acto subversivo per se. Si hablamos también de códices prohibidos, pues todos los prehispánicos fueron quemados, ¿no? Porque las ideas que ahí estaban, además de que no eran entendibles para quienes estaban hojeando sus páginas, pues no se ajustaban, ¿no? De lo que ya se ha hablado, a los dogmas religiosos que pues llegaron a imponernos. Y creo que es un gran ejemplo de todo el saber que ya no pudo llegar hasta nosotros, pues por esa prohibición. No sé si convenga hablar también de que un libro, por lo menos para mí, una maestra de español que tuve, creo que en aquel entonces la SEP había dado lotes de libros y pues nos daban así como, nos los aventaban como si fuera maíz, ¿no? Entonces a mí me tocó El túnel de Ernesto Sabato, yo no tenía ni idea de quién era ese señor, y la maestra me dijo, no, espérate, no, este libro no lo vas a leer. Y yo le dije, ¿pero por qué? Porque además desde la primera entrada es como hablar del coronel Aureliano Buendía cuando recuerda el hielo, o vine a Comala porque aquí está mi padre. Es una de las mejores entradas construidas literariamente hablando, y yo me atrapó y le dije a la maestra, ¿pero por qué no lo puedo leer? No, es que está muy fuerte para ti. Bueno, yo ya tengo 15 años, o sea, ¿qué puede estar fuerte para un muchacho de 15 años, no? Y me lo prohibió, y lo que yo hice al llegar a mi casa fue pedir ese libro, y mis papás me lo compraron debido a la prohibición de la maestra. Y cuando yo hice mi trabajo respecto a ese libro, la maestra insistió en reprobarme por haber hecho un reporte sobre un libro prohibido. Entonces, a mí me honra mucho estar aquí justamente para hablar en una feria de libro de todos estos títulos que tal vez algunos ya no puedan estar entre las mesas de lo que se está ofreciendo ahorita, pero es un gran ejercicio que Caminos de la Libertad ha hecho desde el año pasado con un ciclo maravilloso que se centró sobre todo en estos títulos que el régimen soviético prohibió en distintas partes del mundo, pero que ahorita se está abriendo a todo lo que es la literatura universal, desde El guardián entre el centeno, Lolita, títulos que se van a recuperar, los versos satánicos. Entonces yo les invito a que sigan este ciclo por todas las redes de Caminos de la Libertad, y les aseguro que más de uno de esos libros los va a tocar emotivamente, analíticamente, críticamente. No sé qué opinen ustedes, Sergio. Muchas gracias.
Son distintos los conceptos, como hemos dicho, por los que se van prohibiendo los libros. Quizá algunos nos pueden sonar más escandalosos justo a partir de esa evolución de los códigos con los que vamos interpretando la realidad. Eso nos hace escandaloso quizá que se haya, como decías, prohibido la Biblia en algún momento. También se ha prohibido el Capital de Marx. También se ha prohibido prácticamente todo lo que puede pensar, lo que puede no solamente hacer pensar, sino ser distinto a lo que uno está buscando, ¿no? Se llegó a prohibir Huckleberry Finn. A mí me sorprende Huckleberry Finn. No se me hace ya tan escandaloso. También creo que hay ciertos acercamientos dentro de nuestra propia censura en los códigos. A mí no me gusta que se ande diciendo que tuvieron una escena romántica. ¿Ah? Hay formas más gráficas, ¿no? Es un asunto sexual, ¿no? No todo tiene que ser rosa. No endulcoremos tampoco la cama, ¿no? Al final hay una serie de códigos que siempre también van permaneciendo junto con el acercamiento moral a las distintas prohibiciones, y es la defensa de las identidades. Siempre están atrás las defensas de las identidades. Quizá el ejemplo que, al menos en el último año se ha podido pensar más, es justamente el que proviene del atentado en contra de Salman Rushdie. El atentado en contra de Salman Rushdie, que desde un principio se dijo claro porque era transgresor en contra de una versión del Islam y demás. Y en verdad estoy convencido de que el Ayatollah Khomeini nunca leyó el libro. Lo único que tenía atrás era un elemento identitario. Es decir, yo que prohíbo tengo una serie de conceptos que se sitúan por encima de los del otro. Sí, por a partir de esos códigos morales. Los elementos identitarios son religiosos, son políticos, son de distintas formas. Estamos justo en una época de altísimo furor identitario. Altísimo. Al menos a mi generación no nos tocó en ningún otro momento pasar por un elemento identitario, y a mí todavía me tocó los rezagos de la Guerra Fría. Es decir, hemos logrado ser más identitarios que en la misma Guerra Fría. Cuando pensamos en esto que hacen estados como Florida, como Texas, estamos hablando de un fenómeno identitario. El problema de los elementos identitarios, es decir, de estos elementos de vuelta en los que, a partir de la concepción de que hay una identidad por encima de las demás, que normalmente se siente más pura, por eso se prohíbe, por las defensas de las purezas, la pureza política, la pureza ideológica, la pureza de esas mismas buenas costumbres, es que se piensa prohibir las expresiones de todo lo que cae fuera de esa identidad. La gran alerta, es decir, es el enemigo absoluto de la libertad. ¿Qué hemos hecho para llegar a pleno siglo XXI? Y que entonces tengamos que seguir discutiendo de las distintas amenazas que representan los elementos y los fenómenos identitarios. Bueno, dejamos de leer. De eso sí sirve leer. De poder encontrar a partir de la lectura ese abanico de otras formas de pensar. Por eso la invitación de este tipo de mesas. Sergio, gracias por la invitación, por eso. Un placer, Sergio. Yo creo que aquí radica básicamente el que seamos más conscientes, que tengamos un poco más de criterio y apertura de juicio, y que analicemos que sí existen muchos libros prohibidos a lo largo de la historia y que eso va a continuar. No nos vayamos muy lejos. La saga de Harry Potter, que tiene 7 libros, también ha sido prohibida en Arabia y también en la URSS y en muchos otros lugares, hasta en Gran Bretaña y Estados Unidos, que porque fomenta la brujería en los niños. El asunto es que está fomentando el que no tengamos imaginación si los llegan a prohibir. Cuando tú lees, abres todo un portal de identidad, un portal de conexión, un portal de cuestionamiento. Entonces, va más allá de lo que dice el libro. Es el efecto que puede producir cuando lo lees y más allá de cuando lo prohíben. ¿Qué tanto significa? ¿Qué tanto miedo tienen de que leamos ese tipo de títulos? Entonces aquí la invitación es leer para tener más herramientas, leer para tener más apertura de juicio, menos moral, más ética, tener un juicio formado y una identidad propia. Entonces, de verdad, de eso se trata, eso es lo que está buscando Caminos de la Libertad, Círculo Editorial Azteca y todos nosotros, y espero que ustedes también, para que pues se dejen de prohibir libros que a lo mejor no es que sí atentan contra el control existente o contra el poder, y pues el poder prefiere censurar porque es una forma más fácil de controlar. Pero el asunto es ese, que sigamos consumiendo literatura, que sigamos decidiendo y tengamos esa libertad de opciones.
no que nos cerremos a un índice clasificado y autorizado. Eso es atentar contra el mismo principio de la lectura. Entonces, ser más abiertos, ser más como conscientes. No sé si quieren agregar algo, de verdad es un placer estar con ustedes. Se queda corto una hora. Siempre hay razones que nos dicen por las que se deben prohibir los libros. El propio Nabokov, cuando publicó Lolita, ya lo tenía listo para publicar y no se atrevía a publicarlo. Y fue su esposa la que le dijo, no, pues tienes que publicarlo, es una gran obra. Yo creo que es una novela realmente maravillosa. Y finalmente ninguna editorial la quería publicar porque era la historia de un señor ya grande que se enamora de una niña y que finalmente hace todo lo posible por asegurar el amor de esta niña, una niña de 12 años que finalmente se va con otro señor más grande, pero no con él, con el profesor Humbert. Pero me acuerdo cuando en algún debate en la universidad que yo defendía a Lolita, me decían, bueno, ¿ves cómo defiendes una novela que trata sobre un pederasta y que trata sobre relaciones sexuales de una niña de 12 años? Entonces la pregunta que yo hice, bueno, ¿y prohibirías Romeo y Julieta? Ah, no, Romeo y Julieta, pues es un clásico y todo. ¿Qué edad crees que tenía Julieta? No, pues no sé, 18, 19, no, tenía 13 años. Julieta tenía 13 años, Romeo no sabemos porque no lo dice Shakespeare, pero podemos calcular que tenía, porque en algún momento hablan de que es un poco mayor, unos 15 años. Y la verdad es que prohibir, no sé, prohibir una novela porque unos adolescentes tienen, ¿cómo era? Una escena romántica. Aparte eran unos adolescentes tarados. Yo siempre tengo de Julieta, porque la gente dice, quiero narrarla como Romeo y Julieta. ¿Saben cómo terminaron? Sí, bueno, ¿no? terminaron muertos. Está fatal. No, pero el punto aquí era que si debías publicar una novela que tenía una relación sexual de una niña de 12 o de 13 años. Y yo me acuerdo que les dije, a ver, si tú piensas que tienes que tener 18 años para tener relaciones sexuales, no estuviste en la prepa 8 como yo. Si seguimos por esas mismas rutas podemos entrar a terrenos increíblemente escabrosos, ¿no? Podemos ir con Shakespeare y al pobre Otelo lo tendríamos que prohibir, ese negro aljamiado, que aparte dice barbaridad y media, termina siendo lo más políticamente incorrecto. Ha habido distintos ejercicios también de resistencia hacia esto, y no porque sea un editorial, pero tengo que reconocer que, por ejemplo, lo que acaba de hacer Penguin con la decisión de no cambiar de no traducir los cuentos de Rand dentro de en un esquema políticamente correcto, es uno de los grandes logros que sí tenemos que tomar en cuenta, que permiten entender que cuando Dahl hablaba de sus personajes de un cretino, un feo, un gordo y un idiota, el gran valor que tenía es que eran un cretino, un gordo y un feo y un idiota. Si al cretino lo descretinamos, no sé qué cuento vamos a estar contando. Y bueno, ya nada más igual para apuntar lo que dice Marwan, estos actos de resistencia, me vino a la mente esta prohibición del senador McCarthy, Joseph McCarthy, de los 50s. Él, bueno, pues por supuesto estaba, y como debe de ser, en contra del comunismo, pero dijo que cualquier escritor, cualquier artista que tuviera indicios de estar afiliado al Partido Comunista, pues lo iban a poner en una corte, pero solamente se iba a salvar si delataba a los demás. O sea, no importaba si habías hecho todas las felinidades comunistas, pero si tú decías quién, como los testigos protegidos de hoy, y pues bueno, hubo un par de autores, Arthur Miller y Ray Bradbury, que Ray Bradbury se le erizó la piel al decir cómo este señor va a venir a quemar la literatura del mundo, y escribió una obra como Fahrenheit 451, y Arthur Miller una gran obra de teatro que se llama Las Brujas de Salem. Es una cacería, es una interpretación, sí es una interpretación pues bastante cruenta de cómo estaban las cosas. Esos son los actos que valen la pena para defender los libros prohibidos como este. Pues muy bien, les agradecemos muchísimo a todos los presentes. De eso se trata, que fomentemos la lectura, que reconozcamos por qué se prohíbe, por esos efectos que a muchos no les parece, no les agrada. Pero esa es la idea, conocer para tomar decisiones y nunca perder la libertad. Eso es lo que siempre se está luchando. De verdad, muchísimas gracias, Marwan, Sergio, Carlos. Gracias, en serio. Y pues sigamos disfrutando de la Feria Internacional del Libro aquí en Coyoacán.
Y pues no le digan que no a la lectura y sí, díganle a la libertad que sí siempre.